Gusto de verles a todos una vez más. Vamos a Romanos capítulo 2 entonces. Como les expliqué el viernes pasado, lo voy a volver a reiterar una vez más, a la luz de todo lo glorioso que Dios ha hecho a favor de ustedes y de mí, y que está contenido en los primeros 11 capítulos de Romanos. El apóstol ahora nos va a exhortar a que eso que es muy espiritual y teórico se transforme en algo visible en nuestra vida diaria. Y por eso nos va a enseñar cómo el creyente debe responder a Dios en base a todo lo que ha recibido en Cristo Jesús. Por eso dijimos que en los primeros 2 versículos Pablo trata el tema, el creyente y su actitud hacia Dios. Versículo 3, el creyente y su actitud hacia sí mismo. Versículos 4 y 5, el creyente en relación a la iglesia y su actitud hacia los hermanos. 6 y 8, el creyente y su actitud hacia los dones espirituales que Dios nos ha dado, cómo deben ser utilizados. Y luego, entre los versículos 9 al 16, nos va a enseñar cómo practicar el amor cristiano con nuestros hermanos que compartimos la fe. Y finalmente, del 17 al 21, nos va a enseñar cómo nos llevamos con la gente que no conoce a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Todo clarito, ¿no es cierto? Bueno, el viernes pasado analizamos los 10 mandamientos para una vida fructífera, comenzando con el versículo 9 hasta el versículo 13. Y en esta noche quiero concluir con los versículos 14 al 16, lo que es la exhortación a cómo vivir con los hermanos de la fe, con los creyentes en la iglesia. Leemos entonces. Dice así la palabra del Señor: bendigan a los que los persiguen. Romanos 12, 14. Bendigan a los que los persiguen. Bendigan y no maldigan. Gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Tengan el mismo sentir unos con otros. No sean altivos en su modo de pensar, sino condescendiendo, asociándose con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. Hasta aquí la palabra de Dios. Bueno, hace un rato leímos el versículo de 1 Juan 3:23. Este es el mandamiento de Dios, que crean en el nombre de su Hijo y que nos amemos unos a otros. Muy lindo. Excelente exhortación. La primera parte no nos da mucho trabajo. Amar a Dios es tan lindo, Él es tan bueno con nosotros. Amar a los hermanos, eso es otra historia. Los hermanos son de carne y hueso, tal como yo soy, y tantas veces, bueno, en lugar de llevarnos bien, ocurren cosas que nadie anticipa. Sin embargo, la exhortación permanece. Y en este caso, el apóstol nos quiere enseñar algunas actitudes que son tremendamente importantes. Cuando algunas personas han llegado al versículo 14, dicen: aquí el apóstol empieza a tratar el tema de cómo llevarnos bien con los de afuera. Porque no puedo creer que cristianos persigan a otros cristianos. Sin embargo, la pregunta es esta. Ustedes, desde que el apóstol escribió esta carta hace 2000 años atrás, ¿han sabido de cristianos persiguiendo a otros cristianos? Bueno, parece que están desmemoriados. Ustedes escucharon que a fin de limpiar la iglesia, allá por el año 1200 empezó la Santa Inquisición. ¿Qué era eso? Fue la idea de un grupo de líderes que decían: bueno, para mantener el cristianismo limpio tenemos que hacer una limpieza. El que piensa distinto. Y eso trajo como
consecuencia un proceso que se mantuvo hasta el año 1800 y pico en todo el mundo donde la iglesia tenía control. Y eso significaba, ustedes saben, las cosas que ocurrieron. Que a personas que no pensaban de acuerdo a los cánones de la iglesia se los llevaba a la tortura, al tormento, a la muerte. Y vaya, ¿usted en qué día nació? El día que usted nació hay un santo en el calendario, ¿no es así? ¿Cuál era su santo? Carmen. ¿Rodrigo? San Rodrigo, por eso te encajaron el nombre. Muy bien. ¿Sofía? ¿No lo sabes? Muy bien. ¿Marta? El día de San Isidro. ¿Se dan cuenta? Yo soy del día de San Bartolo. O San Bartolomé. 24 de agosto. Bueno, ese es un día gozoso para la humanidad porque nací yo. No lo crean. Pero miren, allá por, no les voy a dar la fecha, pero el día de mi cumpleaños, allá por 1700 y algo, cuando los creyentes salieron de la oscuridad del catolicismo, en Francia hubo un grupo de hermanos nuestros que se llamaban los hugonotes y aceptaron la reforma protestante. Y la iglesia decidió contraatacar. Y la noche de San Bartolomé salieron por las calles de Francia y esa noche asesinaron 60.000 personas. ¿Los cristianos persiguen a otros cristianos? Tristemente, desde que Pablo escribió esta carta, parece que este capítulo no se leyó y nos hemos encontrado con que tantas veces los creyentes persiguen a otros hermanos. En el día de hoy ustedes y yo estamos en Norteamérica. Aquí ninguno de nosotros tenemos que temer de que alguien nos va a alargar una persecución, que nos va a venir a quemar la casa o que van a asesinar a nuestros hijos. Gloria a Dios que estamos en un país con libertad. Pero los cristianos no persiguen a otros cristianos. ¿Cómo? Pónganse a pensar. Cuando con nuestras actitudes y nuestras palabras, tantas veces podemos dañar a una persona en vida más que si la matáramos. Ustedes saben lo que es ser burlado, ¿no es cierto? Es doloroso. Ustedes saben lo que es que se rían de nosotros. Ustedes saben lo que es que se inventen males, que se digan mentiras, que no fabriquen cosas. Y tanta gente tiene esta mentalidad de pensar que haciendo el mal vamos a adelantar la obra de Dios. Estoy seguro que si les pregunto a cada uno de ustedes si han tenido una experiencia así, estoy seguro que todos levantan la mano. ¿Amén? Me parece que no me equivoco mucho, ¿no? Pero el día de hoy yo no creo que los cristianos aquí en Norteamérica, por lo menos tenemos que temer a los de afuera. Pero muchas veces las cachetadas y los golpes más dolorosos nos vienen de aquellos que dicen ser compañeros de milicia. De distintas maneras. Acusaciones, cosas que no son ciertas. Ustedes conocen. Y entonces acá el apóstol Pablo trata con este tema que es bien real. Y nos dice, bendigan a los que les persiguen. Marquen el término persiguen. Es el continuo deseo de dañar a alguien, de buscar su mal, de hacerle daño. Yo lo he vivido. Como nunca he cometido ciertos pecados, parece la gente tiene que inventar ciertos pecados. Un día visitaba a un señor allá en Vancouver, me dice, pastor, me dijeron que usted lo vieron saliendo del hipódromo. Yo jamás visité un hipódromo en mi vida, honestamente. Otro me dijeron que usted es adicto a los casinos. Bueno, ok, dele. ¿Y cuántas cosas la gente fabrica? Bueno, lógicamente, no faltó el que diga que yo no soy convertido. Lógico. Si al Señor le dijeron que estaba endemoniado, ¿qué no van a decir de nosotros? ¿No es cierto? Así que nosotros debemos esperar que la persecución llegue. Y el Señor nos dijo, bienaventurados soy cuando le pasen estas cosas, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Pero a veces la persona que hace esas cosas lo tenemos sentado al lado nuestro. ¿Y cómo actuamos en ese caso? Si yo fuera a saber que los musulmanes me van a largar una persecución, bueno, yo me protejo de los musulmanes, tengo medios. Pero ¿qué hago con el que está sentado al lado mío
Y sin embargo, hace cosas que hieren. Bueno, acá el Señor nos enseña a través del apóstol Pablo. Dice, bendigan a los que les persiguen. Bendigan y no maldigan. El término bendecir significa literalmente hablar bien de alguien. Eso es bendecir. Cuando el Salmo nos dice, bendiga, dice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Qué está diciendo? Hablemos cosas buenas de Dios. Exaltémoslo, glorifiquemos. Digamos lo grandioso que es Él, lo bueno que es conmigo. Y cuando Pablo nos dice, bendigan a la gente que les trata mal, nos está diciendo, hablen bien de ellos. Pidan al Señor que derrame bendiciones sobre sus vidas. No les devuelvan con la misma moneda con que les han pagado a ustedes. Este es un tema largo. El Señor nos enseñó que ustedes y yo, porque por amor a Él, tenemos que tener una actitud diferente. Ahora alguien me va a decir, ¿cómo es humanamente posible eso? Bueno, humanamente no es posible hacer esto. Esto es posible solamente para el creyente que ha nacido de nuevo y tiene el poder del Espíritu Santo y comprende que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y que tantas veces el Señor, para formarnos a su imagen, tiene que utilizar a distintas personas para pulir la roca un poquito. Y tantas veces uno pensaría que, bueno, tienen que ser los de afuera. Muchas veces es mi compañero de trabajo, de milicia, de mi hermano que está sentado conmigo en la iglesia. Y en ese caso, ¿qué hacemos? ¿Devolvemos mal con mal? Dice aquí, no maldigan. ¿Qué es eso? Bueno, el término maldecir es una cosa seria. La gente que va a hacer brujería, ¿qué es lo que van a buscar? Que lo maldigan. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué significa? O sea, están invocando el nombre de algún poder, ¿no es cierto? ¿Para qué? Un conjuro. ¿No es cierto? Destruir a otra persona. ¿Correcto, Rubén? Muy bien dicho. Exactamente. El que hace brujería va a buscar a una persona que se supone que tiene ciertos poderes con el mundo invisible para que esos poderes vayan y dañen a la persona que lo odia. Eso es maldecir. Y acá el apóstol nos dice, no, momentito. Ustedes no van a maldecir a nadie. Porque ustedes tienen una capacidad distinta. Tienen el Espíritu de Dios. Y van a devolver con bendición cuando los maldigan. Ok, cambiamos el tema. Vamos al próximo versículo. Díganme honestamente, ¿es fácil lo que habla el apóstol? Nos cuesta, ¿no? Es fácil hablarlo cuando nadie nos ha lastimado, pero cuando alguien nos hizo una herida grande, qué costoso que es. Qué lucha la nuestra. Voy a ser honesto, yo he tenido gente que a mí me ha lastimado feo y para poner en práctica esto me tomó un año para poder decir, Señor, bueno, está bien. Los perdono y bendecirlos. Es bravo, ¿no? Uno no nace con estas cosas. Son, como les dije siempre, flores que tenemos que cultivar y toma tiempo. Por eso hay predicadores que siempre hablan, es todo rosas. Bueno, yo creo que el cristianismo nos ha llamado a vivir el Señor de un modo diferente. Y es un cambio progresivo. Y es lo que a mí me da esperanza. Porque es lo que me da esperanza de mi propia vida. Y es lo que me da la esperanza de todos también. Por eso dice, bendigan, hablen bien, deseen bendición. No se dejen llevar por lo que los demás los hacen, que ellos no pongan la agenda por la cual ustedes se guían. Próxima exhortación. Gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Bueno, acá hay una exhortación muy interesante. Esto a primera vista parece muy simple y otra vez es bastante complicado. ¿Estoy en lo correcto? Acá el Señor nos dice, no esperen a que los demás se gocen con usted. Usted gócese con ellos. O usted llore con ellos. Ustedes conocen tanta gente que dice, bueno, cuando Él cambie, yo cambio. El Señor nos dice, ese no es el camino. Nos dice,
Hay alguien que está lastimado, hay alguien que está pasando un mal momento, lloren con él. ¿Cuál fue la actitud del Señor frente a Lázaro? Llegó al sepulcro y el versículo más corto de la Biblia, Juan 11:35 es. Jesús lloró. Para Jesús, la muerte de Lázaro, él era Dios y era tan humano que sintió el impacto de esa muerte. Y Jesús lloró. Ahora, compadecerse del dolor ajeno es relativamente fácil. Pero gozarse con el triunfo ajeno y sí, mi hermano se compró un BMW y quién sabe los tratos que tiene este tipo, debe ser medio ladrón, habría que investigarlo. Ustedes saben. Viene alguien y cuenta, a mí me dieron una promoción en el trabajo, que esta debe tener alguna cosa rara con el jefe. Ustedes saben, en el mundo de afuera la envidia domina tantos corazones. Nosotros, por el poder del Espíritu Santo, creo que podemos tener una actitud diferente. Nos dice, gócense con los que se gozan. He podido comprar una casa nueva, te felicito, hermano. Mi hijo le está yendo muy bien en los estudios, te felicito, hermano. Tantas cosas. En fin, no hace falta decir más nada. Sigamos al próximo versículo. Lo cierto es que un cristiano que ha progresado en las cosas de Dios no siente envidia de nadie, porque tiene un concepto adecuado de sí mismo, ya lo vamos a ver. Y el versículo 16, tengan el mismo sentir, el mismo pensar unos con otros. Sean unánimes, dice la versión del 60. Unánimes entre ustedes. Aquí la versión esta traduce correctamente más el sentido del original cuando dicen tengan el mismo modo de pensar. Sí, porque el verbo tiene que ver con nuestro modo de pensar. Y es correcto. O sea, hay una actitud en la cual tenemos que ser recordados continuamente. ¿Qué es lo que produce la unión en la iglesia? La unidad en la iglesia. Cuando somos tan diversos, ¿qué es lo que nos une? ¿Qué es lo que nos hace un cuerpo en Jesús? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Por supuesto que es la obra del Espíritu trabajando en nuestros corazones. Y creo que mirando hacia atrás, lo que nos une es la obra de la cruz. Amén. Por eso somos el cuerpo de Cristo. Pero lo que nos hace unánimes también es mirando hacia el futuro. ¿Qué cosa? La tarea que tenemos que cumplir. No es así. Tenemos que hacer discípulos. Tenemos que ganar al mundo. Y hermanos, no nos vamos a ganar con un cuerpo dividido. Un ejército que sale a la batalla y están todos peleados entre ellos, ¿cuál va a ser el resultado? La derrota. Es por eso que tantas veces, por ejemplo, cuando hablo con mis hermanos de habla inglesa, les tengo que decir, ¿qué es lo que nos une, hispanos y americanos? Todos somos cristianos. A ellos les gusta un estilo de música, a nosotros nos gusta otro. Ellos tienen un culto litúrgico, nosotros somos más alegres y espontáneos. Ellos hacen una cosa, ellos valoran esto, nosotros valoramos otras cosas. Pero ¿qué es lo que nos une? ¿Por qué leí que empezó el ministerio hispano? Si nosotros somos tan distintos y ellos tienen toda la plata y nosotros no les podemos devolver a ellos el favor que nos están haciendo. ¿Por qué lo hicieron? Por el deseo de cumplir la gran comisión, y es lo que nos une. De que a pesar de que ellos hablan inglés y yo hablo español y que ellos son hi y no te acerques más y yo soy hola y vení que te vamos a de pachanga y vamos a dar un abrazo, lo que nos une es la misión que tenemos. Es por eso que nos dice tengan el mismo sentir.
si yo empiezo a mirar a mi hermano, y empiezo a mirar al otro, y me olvido del que está allá afuera, y el que tengo que alcanzar, empiezan los problemas. A mí lo que me mantiene enfocado, y a todos nos debe mantener enfocados, es que la batalla está allá afuera. Y hay un mundo que está pereciendo, y Cristo lo tiene que alcanzar con ustedes y conmigo. Tengan el mismo sentir, el mismo modo de pensar. No sean altivos en su pensar, sino condescendiendo con los humildes, sino asociándose con los humildes, como dice la versión del 60. Mis hermanos, acá hay un test muy serio. La Biblia habla mucho acerca de la amistad con el mundo, de ser como los del mundo. Y tantas veces, si ustedes hubieran vivido cuando yo viví, cuando yo era niño, y todavía estoy vivo, gracias Señor, pero cuando yo era niño, ser mundano era ir al cine, no había televisión, entonces si yo quería ver al Pato Donald, no podía ir a verlo porque eso ir al cine era de gente del mundo. Yo el único deporte que más o menos me hubiese gustado y que creo que más o menos lo hubiera hecho era swimming. No nací para el fútbol, no le hago un gol ni al arco iris, como decimos en Argentina. Pero para ir al swimming había que ir a un club, ir al club era del mundo. Y todo era mundano, y todo era mundano. En el día de hoy todas esas cosas han caído, ya no se habla más de eso. Pero creo que uno de los grandes peligros del día de hoy es que podemos... Bueno, el cine ya pasó la historia, se hablan las mismas películas, las vemos en casa, por internet. Y todas esas cosas ya pasaron a la historia, pero la mundanalidad sigue aferrada al mundo evangélico y al mundo cristiano en la actitud hacia el dinero, quienes lo tienen y quienes no lo tienen. Ahí hay una trampa gigantesca. Si yo a una persona le dijera, usted es mundano, me dice, no, yo no fumo, no tomo, no bailo. Bien hecho. Y sin embargo, veo a un hermano pobre y... hello. No, usted no lo conozco, no sé quién es, ¿no es cierto? Santiago tiene muchas cosas serias que hablar con respecto a este tema. ¿Se acuerdan las denuncias que hace? Por eso el apóstol nos dice, asociándonos con los humildes. Anoche miraba una nota en CNN que me dejó pensando. No sé si alguno la vio. Piers Morgan entrevistaba a un actor que yo honestamente no lo conozco. ¿Alguno vio la nota? Nadie la vio. Aunque yo se las cuento con mucho gusto. Pero no sé ni el nombre del actor, es alguien muy conocido. Pero este hombre, estaban hablando del tema del Papa. Y entonces le preguntaban a este hombre y dice, ¿tú naciste católico? Y eres católico practicante ferviente ahora, sí. Dice, ¿y cómo fue eso? Dice, bueno, yo fui parte de la iglesia por 20 años, dijo este hombre. Y después por 20 años me salí de la iglesia. Pero en el año allá, no sé cuándo fue, él fue parte del elenco que filmó la vida de Gandhi. No sé cuántos vieron la película. Se las recomiendo a todos, si quieren ver una película inspiradora, miren esa película. Y este hombre fue a la India para poder filmar la vida de Gandhi. Y cuando fue a la India dijo algo que es realmente muy notable. Dice, ahí la pobreza no solamente se ve, sino que se huele, se toca. Dice, volví de la India y dije, los únicos que hacen algo por los pobres, ¿quiénes son? La iglesia. Con todos los defectos, y él hablaba como católico, que podamos señalarle a la iglesia, los cristianos, son los únicos que hacen algo por los pobres. Y por lo tanto, con 40 años, volví a la iglesia y ahora soy un católico ferviente, decía el actor. Y uno dice, qué lindo, ¿no? Qué buen ejemplo. Porque a medida que una persona sube en la escala de lo social, y hay más platita en el bolsillo, vieron que este pobrecito que huele tan feo y tiene ropa de segunda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está usted? Esa es nuestra tendencia humana, ¿no es cierto? El mundo mide por cuánto
¿Tienes? Y creo que acá hay un desafío que les quiero dar a ustedes como padres que me están escuchando. A veces creo que los peores enemigos de la raza hispana, ¿saben quiénes son en Norteamérica? Los hijos de los hispanos de la generación anterior. ¿Se entiende? Miren, yo lo que he visto aquí es que hay un elevadísimo porcentaje de gente que llegó buscando una nueva oportunidad a Norteamérica, ¿correcto? Mucha gente que yo conozco en este país llegaron arrastrándose como pudieron. Porque ustedes conocen la miseria de nuestro continente y la falta de dignidad y la falta de esperanza que genera la pobreza. Y con tal de salir de esa situación sin futuro, hubo millones de gente que salió y llegó acá. Era gente que eran humildes, no tenían ropa de calidad. Ustedes saben, fueron a trabajar a los campos, a levantar la cosecha, se sacrificaron. Los chicos fueron a la escuela, se levantaron, ahora son profesionales. Y los chicos de esa gente que tanto se sacrificó, ahora ven venir a la nueva generación que vienen a hacer lo que sus padres hicieron y los miran y nos dicen: ¡ay, los hispanos son unos cochinos! No tienen maneras, no tienen modales, son unos groseros. ¿Quieren enseñarle a sus hijos que si su apellido es Rodríguez, Sánchez, López, Valdés, Gómez, tenemos una responsabilidad con nuestro continente? Que la gente que viene no son dignos de nuestro desprecio, sino de nuestro amor. Y que de la misma manera que hubo gente que un día cuando llegamos nosotros sin ningún tipo de esperanza y alguien nos tendió la mano, nosotros tenemos que tenderle la mano a esos que no tienen ninguna esperanza. Dice aquí, asociándose con los humildes. El ser humano le gustan las castas sociales. Somos todos hindúes en eso. En la India es todo por castas sociales. Los que tienen están allá arriba y los que no tienen son... Y esta es la tendencia natural. Los que manejamos BMW, los que manejamos Ferrari, nos asociamos y tenemos el club y ustedes saben. Y sin embargo el Señor luchó para que todo eso no existiera. Porque eso es mundanalidad. Eso es valorar a las personas de una manera que Dios no mira. Mire si Dios nos mirara a cada uno de nosotros por lo que tenemos y nos dice: vos tenés pisto viejo y a vos te salvo. Vos no tenés, a vos te perdés. Nos perdemos todos. Pero el Señor nos dice: asóciense con los humildes. Usted va a decir: si yo me asocio. Bueno, ¿cuándo fue la última vez que se juntaron a tomar un café con alguien más humilde que usted? Ok, vamos a cambiar de tema, dejemos esto. Hoy está muy negativo el pastor. No sean sabios en su propia opinión. Bueno. No, vamos a terminar. Se fue el tiempo, pastor. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Bueno, ustedes saben, ¿no es cierto? Se dice que los argentinos, la forma de que cometemos suicidios es que se trepan al ego y luego saltan. Tan grande nos dicen tener que tenemos el ego. Y creo que el mismo problema lo tenemos todos, ¿no es cierto? Todos siempre tendemos a tener una imagen más elevada de lo que nosotros somos. Y la persona que tiene esa actitud, ustedes saben, por lo general el que se considera superior a los demás consideran que no es así. El escritor de los Proverbios, Salomón, nos dice: ¿has conocido a alguien sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Cada uno de nosotros, queridos, es la segunda vez que en este capítulo 12 el apóstol nos exhorta con el mismo punto. Y uno dice: ¿por qué volvés a insistir? Vean versículo 3. Dijimos: esta es la actitud del creyente consigo mismo. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe de pensar, o más alto de lo que debe de pensar, sino que piense de sí mismo con buen juicio,
según la medida de fe con que Dios ha distribuido a cada uno. Pablo nos dice, tengan una adecuada opinión de ustedes mismos. Conózcanse, acéptense, sean ustedes mismos. No intenten jugar lo que no pueden jugar, no intenten ser lo que no pueden ser. Hagan lo que yo les hice. Y mis hermanos, esto es la exhortación. Realmente cambia todo. Yo les conté cuando les puse el versículo 3, de que yo también en un momento creí que tenía mucho más habilidades. Y sin embargo, tuve que descubrir que el Señor no me ha hecho bueno para 1.000.000 de cosas. Me ha dado capacidades en 1, 2, 3 áreas, como le da a la mayoría de las personas, y no nos hace bueno para todos. El domingo tuvimos un momento muy alegre. No sé cuántos conocen a Hugo y Gaby Córdoba. El hijo mayor de ellos, Andrew, ¿cuántos años tiene? 9, por ahí. El domingo llegó con 2 medallas de oro. Lo tuvimos que felicitar. ¿Por qué? Porque Andrew parece que tiene un cerebro tremendo para las matemáticas y en un concurso en la escuela se ganó 2 medallas de oro. Y uno dice, gracias Señor. A mí que no me agarren en un concurso de matemáticas porque ustedes saben. Eso sí, si quiere que discutamos historia, ahí estaba Jorgito en todos los concursos. Porque para las fechas y los nombres ustedes me conocen bien. Para eso sí Dios me dio la memoria. Cada uno es bueno en un área, no podemos ser buenos en todos. Y además estaría bien querer decir, vaya, yo soy bueno para todo y me voy a meter en matemáticas. Voy a pasar vergüenza en eso. Dios no me preparó para la ingeniería, ni química, ni la física. Hay gente que tiene cerebro para hacer todas esas fórmulas que rigen las computadoras por adentro, que Dios nos bendiga. No ha sido mi llamado ese. Y uno dice, Señor, ayúdame a descubrirme, a ver los talentos que me has dado y a encajar en tu plan, de manera que pueda construir tu familia y ser una fuente de unión. Qué lindas las exhortaciones, ¿no? Y noten bien que todas están en tiempo, bendigan. Y lo interesante es que cuando ustedes ven los verbos, todos son presente continuo. O sea, bendigan y continúen bendiciendo. No maldigan y no paren de maldecir. Tengan el mismo sentir. Un día, todos los días. No sean antiguos, siempre. No sean sabios en su propia opinión, siempre. Eso es el énfasis que tiene aquí los verbos de Romanos capítulo 12. Así que, queridos míos, qué linda exhortación esta. Qué linda enseñanza. La verdad es que Romanos 12 nos enseña a vivir de un modo completamente distinto a todo lo que el mundo nos ha enseñado, y por lo tanto, con la esperanza de Dios y su poder podemos vivir vidas transformadas y siendo un puente para todas las familias de la fe. Hasta aquí llego yo. Que Dios les bendiga a ustedes y que realmente de esta manera, al vivir de este modo, alegremos el corazón de Dios y se traduzca en la salvación de muchas personas que no tienen la gracia de conocer a Jesús.